presentarme. Soy de un pueblo indígena y por eso es muy importante para nosotros presentarnos con nuestro sistema tradicional. Yo primero dije cuál era el clan de mi madre. Es un clan del agua. Así que tradicionalmente en nuestro pueblo funcionamos en un sistema que es que significa familia, y es una estructura tradicional para organizarse, para relacionarse unos con otros. Mi segundo clan es Tenobni, que es mi padre, que es roca durmiente, y Tohublini, que es donde las aguas se juntan. Esto es del padre de mi padre. Son varios clanes, es un área de confluencia y esto explica de dónde vengo tradicionalmente, mis ancestros. Y es muy interesante porque los clanes también te dan una idea sobre tu papel dentro de la sociedad. Había 4 clans tradicionalmente, hace mucho tiempo. Nuestra gente tenía estos 4 clanes y 2 de mis clanes vienen de estos 4 clanes originales. Así que de alguna forma es un clan de liderazgo. El primer clan, el de mi madre, es un clan, digamos, maestro. Pero como tengo 2 clanes relacionados con el agua, creo que es mi papel, mi responsabilidad trabajar sobre el agua y proteger el agua. Así que voy a empezar mi presentación, pero también quería hacer una pequeña presentación de mí misma y cómo empecé a trabajar en estos temas en 2007, cuando el precio del uranio aumentó muy rápidamente. En Estados Unidos existía esta idea de que la industria y el gobierno promovieran lo que se llamaba el renacimiento nuclear. Era un momento en el que las viejas empresas mineras que ya tenían su territorio y eran propietarias de minerales decían que eran sus recursos en el in situ, es decir, eran como su dinero, pero seguía debajo de la tierra. Querían empezar a volver a hacer minería. Y una de las cuestiones es que como vivimos en el desierto y el tipo de minería que querían hacer iba a utilizar tantísima agua en un lugar donde no hay agua. Así que empecé a luchar por proteger el territorio de donde era mi familia. Voy a saltarme unas de estas diapositivas. En 2006 y 2007, como dije, el precio del uranio aumentó y es cuando supe del proyecto que nosotros llamamos HRI. Luego la empresa se cambió a URI, Uranium Resources Incorporated, es el nombre de la empresa. Hacen un tipo de minería en el que inyectan una solución química en el acuífero, en la tierra, para extraer el uranio a través de un proceso de meter esta solución de agua en la tierra, de química en la tierra, que hacen que el uranio salga y de ahí sacan el mineral, extraen el mineral. Es decir, que hacen que el uranio sea móvil dentro de la tierra para poder sacarlo. Así que ahora el uranio que está dentro de la tierra no se mueve. Es cuando meten esta solución química que deviene móvil y entonces meten muchísima agua para captar ese uranio. Y este proceso hace que el agua que tiene uranio, luego el uranio lo seca, lo ponen en barriles y nosotras luchábamos contra un proyecto que estaba aquí en Church Rock, en esta zona. Ayer hablé sobre
Los residuos, el derrame que hubo en Church Rock, está cerca de New Mexico y de Arizona, y una ciudad que se llama Gallup. Si miráis en un mapa lo podéis ver. Es muy pequeña. No estará en los mapas, pero Gallup sí estará en los mapas, así que podéis buscar Gallup para ubicarlo. Y el derrame que ocurrió en 1979, más o menos será aquí. Y el proyecto y la comunidad de la que voy a hablar está aquí. Y el proyecto contra el que yo luchaba está más o menos aquí. Querían sacar el uranio de la tierra usando este formato de minería y sacarlo en camiones por esta pequeña carretera hasta esta comunidad en Church Rock. Perdón, porque esto no está correcto. Debería estar aquí. Crown Point, New Mexico, Nuevo México, es donde vive mi familia y es el lugar donde querían procesar el uranio. A mí lo que me preocupaba más es que mi padre es de este lugar aquí y mi madre es de aquí. Es decir, que todas mis tías, mis primos, mi familia, todos viven en esta ciudad de Crown Point. Y el agua es muy pura, muy limpia, es un agua muy buena. Y lo que querían era utilizar ese agua para procesar el uranio que venía de Church Rock. Así que para hacer este tipo de minería, la empresa tiene que contaminar aposta el agua. Es decir, que para lograr el uranio tienen que contaminar el agua. Y aquí en Church Rock, que es donde quieren extraer el uranio, la empresa necesita un permiso que se llama una exención acuífera. Es decir, que le da permiso la Agencia Medioambiental de Estados Unidos para contaminar esta pequeña parte, bueno, esta parte del acuífero. Es decir, que les da un permiso que tiene en la misma forma que el territorio. Es decir, que si esta es la tierra y vas abajo por el territorio, esa sección del acuífero, esa sección del agua, está exenta de los estándares de agua potable, digamos, y de las leyes de agua del país. Tienen esta exención. Les dan un permiso para contaminar justo esta parte del acuífero para siempre. Y no tienen que renovarla, cuando se la dan ya es para siempre. Eso significa que el agua siempre estará contaminada con uranio. Lo bueno es que logramos frenar este proyecto, este tipo de forma de minería que ocurre en Texas, en Estados Unidos, y también en la zona del sur de Dakota. Es una forma de minería que es terrible para el agua. Nunca puedes arreglar este problema una vez que empiezas un proceso como este. Una vez que la empresa ha utilizado ese territorio, ya no hay vuelta atrás. Ellos dicen, bueno, el uranio se quedará en esta sección de nuestra propiedad. La contaminación no saldrá de las premisas, digamos, de la empresa, pero ellos siguen extrayendo, pero cuando paran, el agua subterránea empieza a moverse, la madre naturaleza volverá a retomar el agua y entonces la contaminación se expandirá fuera de sus propiedades. Estas formas marrones son las rocas, el uranio está ahí, pegado a la roca. Cuando empiezan a meter los químicos, el uranio se mueve, sale de la roca y puede fluir por el agua. Esto es para responder un poco a tu pregunta sobre la contaminación del agua. Esto no está ocurriendo en mi comunidad, pero sí está ocurriendo en distintas zonas de Estados Unidos y en otras zonas del mundo. Esta es el área de la que estaba hablando, la zona de la que estaba hablando en Church Rock. Aquí es donde vive la comunidad. Esta es la zona más contaminada de la comunidad. Y la comunidad que vive ahí sigue viviendo ahí.
Y porque parte de nuestra forma de ser indígena es que no vamos a abandonar nuestra tierra si no tenemos que abandonarla. Así que vivimos entre dos minas. Esta es la de uranio, que está cerrada ahora, y ellos no quieren abandonar porque es su hogar. Como pueblo indígena decimos que aquí es de donde es nuestra familia. Yo ahora vivo en la ciudad, pero sé que un día volveré a donde viven mis abuelos y mis ancestros, porque ahí es donde espero envejecer y espero que morir allí. Esto tiene que ver con ser una persona indígena. Hay gente que nos dice, si tu tierra está contaminada, si tu agua está contaminada, ¿por qué no te vas? Pero esto para nosotros no es así. No es normal que nos vayamos a otros lugares, como decía ayer. Parte de nuestra cultura, parte de la cultura, digamos, de la gente occidental era ir a otros sitios y colonizar tierra. Hay un documento que se llama la Doctrina del Descubrimiento, que fue creado básicamente en la Iglesia en el siglo XV. Y era como el permiso, era un papel que decía, Dios te da permiso a la gente a que vaya y le robe la tierra a otras personas porque no son humanos. Esto es el inicio de la colonización. Este es un documento que se sigue utilizando hoy para justificar el expolio de nuestra tierra, del uranio, del agua y de todo otro tipo de recursos. Y es muy difícil tratar de cambiar este documento que es tan viejo, tan antiguo, pero es el mismo documento que se ha utilizado en todo el mundo para colonizar tierras y territorios. Y como muchos sabéis, España colonizó Nuevo México. Por eso hay muchas personas indígenas en Nuevo México. Nosotros somos Tne, estamos relacionados con los apaches y también con algunos otros pueblos originarios en el norte de Canadá. Nuestro vínculo es muy parecido, pero en Nuevo México lo que tenemos son lo que se llaman los pueblos. Hay 19, 20 pueblos en Nuevo México. Bueno, 19 en Nuevo México y uno en Arizona, que son los Hopi. Y estos pueblos nativos tienen una forma similar, viven juntos en comunidades, tienen estas comunidades muy antiguas en Nuevo México, viven en antiguas una arquitectura tradicional y todas tienen nombres españoles, porque los españoles hicieron cosas terribles a esta gente y ahora mismo hay un movimiento para reclamar su propia cultura y su lengua y sus nombres originales. Los pueblos, a pesar de todo, retuvieron su cultura a pesar de la colonización española. Hay una historia muy buena que se llama la Revuelta del Pueblo, donde en 1608 había un líder, se llamaba Popé, del pueblo San Juan, y él organizó una revuelta contra los españoles. Entonces, en todos los pueblos había una misión de curas católicos que estaba en cargo de controlar a la gente. Era la época en la que hubo genocidio y en la que intentaban despojar a la gente de sus tierras, expulsarles, y la gente del pueblo ya no quería soportar esto más, así que en 1608 hubo una gente que fue corriendo durante millas de un pueblo a otro. En el mismo día, todos mataron a los curas católicos de cada uno de los pueblos, y la gente del pueblo retomó sus tierras y logró matar a todos los españoles que habían llegado para intentar despojarles de su tierra. Esto fue un triunfo. Lo malo es que solo duró 12 años. Luego vinieron más españoles con muchas más fuerzas armadas y llegaron y
mataron a todo el mundo y expulsaron a todo el mundo a Nuevo México y se hicieron otra vez con el territorio. Hay gente que ha escuchado sobre esta revuelta, se llama la Revuelta de Pueblo. Es muy importante como parte de la historia de Nuevo México y Popé es un héroe, es un gran héroe. Esto se organizó antes de que existiera Internet, Facebook, sin coches, sin nada, solo con gente corriendo de un pueblo a otro que se comunicó así. Esto es un verdadero organizador comunitario, pero es una gran historia. Pero bueno, volviendo a hoy, uno de estos pueblos es el pueblo de Laguna. Este es un mapa que lo podéis buscar en Internet y en Google Maps. Y podéis ir a muchos de estos lugares y enfocarlos, hacer un zoom y ver la minería de uranio. Estas son minas abiertas. Aquí está la mina. La empresa minera llegó y empezó a explotar una zona donde la gente tenía una zona agrícola. Esto es el desierto, no hay mucha agua, así que cuando hay un lugar que tiene agua es muy importante, es muy especial porque para nosotros el agua es la vida. Así que si hay un recurso de agua, si hay una fuente de agua, la gente lo utiliza para beber, para sus animales y para agricultura. Y lo que ocurrió es que la empresa de uranio empezó la mina justamente en la zona agrícola y contaminó toda la zona y ya cuando no encontraron más uranio empezaron a expandirse cada vez más hasta que tomó un espacio enorme. La comunidad, sin embargo, sigue viviendo aquí, está muy cerca de la mina y cuando sopla el viento puedes ver algunas de las estructuras aquí, algunas de las casitas. Toda esta zona dicen que la han limpiado porque hubo una reclamación, pero lo que ocurre es cuando tienes una mina y luego la empresa dice que han traído nueva tierra y que ya la han limpiado y ya no está contaminado. No es así, porque se han llevado a la parte de la tierra más rica. Y cuando traen tierra de otros lugares ya no crecen las plantas. Como veis aquí hay vegetación, hay árboles, pero ahí no hay absolutamente nada. Es decir, no hay nada que agarre la tierra, así que los residuos radioactivos con el viento llegan a las casas de la gente hoy y por eso muchas sufren cáncer y tienen muchos problemas de salud. Ayer hablé de Matt Taylor, del Monte Taylor. Es uno de nuestros lugares secretos, es uno de nuestros lugares más importantes en nuestra comunidad, en Church Rock. La comunidad de Church Rock es una de las más contaminadas en todo el país. Estos en los hogares de la gente podéis ver que hay plantas, que hay verde, pero después de que limpiaron, que se supuestamente descontaminaron, ocurrió lo mismo. Cuando llegó la lluvia se lleva los residuos y nos los trae. Voy a mostraros algunas imágenes. No quiero tomar mucho tiempo porque sé que ya estamos retrasados. Creo que hay muchas cosas que me gustaría compartir, pero como no tenemos tiempo, voy a explicar muy brevemente una cuestión que es uno de los impactos sobre los pueblos indígenas en Estados Unidos ahora mismo. Hay una lucha en la que participo, se llama Hall No. Hall No no tiene sentido cuando se traduce a otra lengua, pero en algunos de los primeros movimientos el movimiento de derechos civiles, mucha gente decía hell no, que es un término en inglés que es como es una respuesta como decir ni de coña, no, es una forma de protestar, hell no, que significa ni de co, pero hall es un transporte, es un juego de palabras. Hall no, ese es el nombre de nuestra lucha y es una lucha contra el transporte del uranio. Aquí está el Gran Cañón, en Arizona.
Arizona está en el sudeste de Estados Unidos. Aquí está Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Las fronteras de estos estados son rectas y hacen una intersección recta y por eso le llamamos los 4 rincones. Esta región la llamamos los 4 rincones. También lo llevamos dentro de la zona más grande del sudeste. Y la lucha es en la tierra indígena de los Havasupa, que son la tribu que vive cerca del Gran Cañón, los Hopi, los Hualapai y mi gente, los Kne. Y también hay otras tribus como los Paiute y los Yup, que son un pueblo también, y algunos apaches. Así que cuando nos preguntan, cuando hablamos de Estados Unidos o el impacto en territorio indígena, todo Estados Unidos y por supuesto todo América, todo el continente americano era tierra indígena. Así que nosotros sostenemos que esto es nuestra tierra y que Estados Unidos quizá esté ahí. Tienes quizá estas líneas imaginarias con sus fronteras, sus rincones. Tienes la frontera en México, pero esto es algo nuevo que nosotros, como pueblos originarios, nos parece muy frustrante porque nosotros hemos vivido aquí sin ningún tipo de frontera, sin ninguna línea de estas marcada en un mapa, pero estas nuevas fronteras determinan políticas, leyes, industrias extractivas que vienen a capitalizar nuestras tierras y utilizan las leyes modernas para su propia ventaja, y las leyes están escritas para las ventajas de las empresas, de las corporaciones, y del extractivismo, y nuestro gobierno como nación Nahú solo fue llamado para firmar un contrato para la minería de carbón. Necesitaban tener un gobierno legal. Nosotros no nos organizábamos así. Nosotros tenemos un sistema de clanes tradicionales, pero ahora tenemos lo que se llama la nación Navajo, la nación Hopi, etcétera. Cada tribu tiene una forma occidental de gobierno, un sistema occidental de gobierno. Y en esta lucha, la gente del Gran Cañón, la gente indígena del Gran Cañón, vivían abajo del cañón y utilizaban también la parte de arriba del cañón. Hay más de 2.000 denuncias sobre minería de uranio en esta zona, y en 2012 esta zona se protegió por una moratoria de 20 años para parar la minería de uranio. Es decir, que el Gran Cañón se ve como un lugar especial, no porque sea un lugar especial para los pueblos originales, sino porque es un paisaje bonito, un parque natural, a la gente le gusta ir, a los turistas. Es decir, que esta protección no se hizo para nosotros como pueblo originario, sino para la economía del turismo, y como nosotros decimos, para el movimiento medioambiental. Así que para mí, como persona indígena, no me considero una, luchadora por el medio ambiente, sino que yo lucho por la tierra porque es parte de nuestra cultura, de nuestro territorio. No nos vemos como algo separado de la tierra. Esta es la madre tierra, este es nuestro hogar. No es una lucha para poder ir a caminar por las montañas, es una lucha para preservar este lugar donde hay seres, que no son humanos, que nosotros protegemos, que son parte de la tierra, por ejemplo, el agua y muchas partes de nuestra tierra. Nosotros luchamos para proteger todo esto. La zona del Gran Cañón tiene 2.000 denuncias de minería y se ha prohibido la minería durante 20 años, pero hay como 12 minas que pueden continuar, aunque
esta protección porque están como incrustadas dentro. Ahora mismo el gobierno de Trump está intentando anular esta prohibición y hay un nuevo proyecto de ley en el Congreso que quiere anular esta protección de forma que protegerá el Gran Cañón, pero no evitará que se pueda seguir explotando las minas, muchas minas de esta zona. Aquí ya han hecho el agujero y en el Gran Cañón la forma natural del agua es que las paredes del cañón son como así, hay fuentes que salen de los distintos capas de la tierra y estas fuentes naturales se utilizan por el pueblo Havasupa por razones espirituales, es decir, que si la minería empieza arriba, contaminará el agua de abajo, es decir, para este pueblo siempre ha sido un tema, pero ahora es un tema muy preocupante y esta lucha está relacionada con parar la minería. Pero el problema es que la empresa que tiene ahí, en esa zona, una zona de minería de uranio y está a 3 millas de una comunidad indígena y a ellos no les gusta, obviamente, que les lleguen los residuos de esa zona. Es una zona muy seca, tiene muchos problemas, el viento les trae toda la contaminación, todos los residuos tóxicos y esta zona roja es donde los camiones van a llevar el uranio y estos camiones solo estarán cubiertos con una lona, es decir, llevarán todo el uranio encima y una simple cubierta encima y lo quieren llevar por toda esta zona y procesarlo aquí. Nuestra nación Navajo dice que no quieren ningún tipo de material radioactivo que se transporte por aquí y esto irá todo por una carretera estatal y nuestra ley, la ley de nuestra nación no tiene ningún tipo de poder sobre las carreteras, digamos, estatales. Así que tenemos una lucha muy fuerte porque tenemos la minería, tenemos el transporte, tenemos la otra zona de minería de uranio, es decir, tenemos muchos frentes. Cuando empezamos esta lucha dije a la nación Navajo, este es el uranio, tiene muchos problemas, mira lo que va a pasar a nuestra gente, pero luego le empecé a explicar, nosotros tenemos que luchar contra el transporte de estas centrales nucleares que van a pasar por nuestro territorio, y también pasarán por trenes, como no podemos luchar contra los trenes porque está fuera de nuestra jurisdicción. Es muy complicado. Y a día de hoy todavía no se ha podido hacer nada con este transporte de carreteras y de trenes porque se sale digamos, de nuestro poder. Hall no, por eso lucha contra el transporte, es en lo que nos hemos organizado ahora. Y fuimos comunidad a comunidad, fuimos desde el molino de la fábrica de uranio, hablamos de los peligros, de los riesgos y fuimos parando en distintas comunidades. Empezamos en el molino y luego fuimos a la mina. Aquí hablamos con distinta gente de distintos pueblos nativos. Estos son el pueblo de Utah. Porque esta fábrica procesa el uranio, pero solo tiene un permiso para almacenar residuos en la zona que pertenece a la fábrica de uranio, a este molino. Es decir, que el residuo que está en su propiedad solo puede ser el residuo que ellos produzcan. Así que si nos centramos en el uranio, ahora mismo no hay mucho uranio porque el precio no es alto. Es decir, que lo que hace esta
este procesador es que coge residuos de otras partes del país, lo procesan ahí para poder almacenar residuos de otras industrias, porque eso da más dinero que, de hecho, procesar solo el uranio. Así que lo que hacen es procesan residuos de otras industrias. Esto es en el Gran Cañón. Estos son todos los pueblos originarios. Son los Hopi, Suopai, You People. Tenemos gente de pueblo. Y esto es parte del trabajo que hacemos para organizarnos, es seguir practicando nuestra cultura. Por ejemplo, los Habasuka, que viven alrededor del Gran Cañón, siguen teniendo encuentros tradicionales y nos invitaron a uno de estos encuentros tradicionales, y esto es un evento para proteger su agua, por la salud de su comunidad y de las generaciones futuras. Aquí me voy a quedar y espero que haya interés, y esta ha sido así mi charla hoy, y os agradezco mucho haberme venido a escuchar hoy. Gracias. Ahora sí tenéis alguna questions. Una. Sí, funciona esto. Simplemente, ¿qué tipo de indemnizaciones, si creéis que a los navajos o a la gente que ha trabajado y la gente que ha vivido en la zona se le ha indemnizado adecuadamente por haber soportado la minería de uranio? Antonio Miñoto nos habló, en Portugal sí que los mineros han recibido indemnizaciones, las familias, se ha considerado enfermedad profesional, en España no. Que eso, como he hablado tan deprisa, por ejemplo, en Andújar, que había una fábrica de concentrados, de los más de 100 personas que trabajaban allí, solo quedan 20 vivos y los muertos pues se los han llevado. O sea, y la familia no ha recibido nada. Aquí no se ha considerado enfermedad profesional, la gente que ha trabajado en Salices, en Salamanca, tampoco. O sea, no es... Si han contraído cáncer, no ha sido por el uranio, habrá sido porque habrán fumado o habrán tenido mala vida, pero entonces, si realmente a los navajos os han indemnizado adecuadamente por haber soportado la minería de uranio. No, of course not. Por supuesto que no. Esta es una pregunta que podría tener muchas respuestas. Hay la contaminación a la tierra. La nación Navajo es uno de los pocos lugares que se está siendo limpiada por el gobierno federal, así que la nación Navajo tiene lo que se llama el plan de limpieza de 5 años. Así que el gobierno federal trabaja en estos periodos de 5 años para limpiar en nuestra tierra lo que han identificado como más de 500 minas de uranio abandonados, así que ponen unos cuantos millones de dólares para hacer esta limpieza. Y hay 2 lugares que han dicho que se han limpiado. Uno está en Church Rock, que no está limpio, y otro es en la zona del Monument Valley. Si lo comparas con Wismar, en Alemania, que el presupuesto anual creo que es como 100 millones de euros al año, más o menos. Es decir, cada año 100 millones de euros es muchísimo más de lo que se hace en Estados Unidos. Esto es muy pobre, es pésimo. La compensación, la indemnización. Cuando hablamos del agua, el agua es una entidad sagrada. No puedes poner un precio sobre la vida. Y en el agua no podemos poner un precio, como en la tierra tampoco, porque para nosotros, como pueblo indígena, este concepto de capitalización, de propiedad de la tierra, nunca estuvo en nuestra mente, nunca había existido antes. Así que hoy es imposible decir, esto es cuánto nos debes por el agua. Porque esto es un ejemplo solamente, pero también, por ejemplo, para los trabajadores en Estados Unidos tenemos una ley. Es la ley por la exposición a la radiación, y es la RECA, y era para trabajadores de la mina que trabajaban tanto el procesamiento como el transporte.
pero no incluye a la gente que no era minera, es decir, por ejemplo, a la secretaria, la que hacía la limpieza, etcétera. Otra gente que no era minera, pero que trabajaba también en la mina. Esta gente no fue compensada, pero también estaba sujeta a la exposición a la radiación y tuvieron impacto en su salud. Y esta ley da como 150.000 dólares por una vez en tu vida, pero para conseguir esta indemnización tienes que mostrar que eres un ciudadano estadounidense, etcétera. Así que si un minero hoy se pone malo y no tiene todos los papeles hechos de los 1950 y 1970 que decían que trabajaba en la mina, no se lo darán. Y nuestro problema como pueblo nativo, por ejemplo, mis padres, ellos nacieron en su casa, no en un hospital, y para parte de este papeleo necesitas tu certificado de nacimiento. Esto solo si naces en un hospital. A nosotros que nacemos en casa no los tenemos, y si no los tienes no tienes derecho a la indemnización. Así que muchos de los trabajadores de los mineros dijeron que es una ley muy racista porque la indemnización a los pueblos originarios es mucho menor que a la población blanca. La ley está RECA, que cubre todo lo que ocurrió antes de 1971, cubre a las personas que estaban en las zonas de ensayo y solo va a determinadas personas. No incluye a la gente que estaba en la zona de Trinity y a la gente que trabajó en la mina después de 1971 o la gente que vivía alrededor de la mina. Es decir, que la indemnización no es suficiente. Y bueno, más o menos para responder tu pregunta, ahora hay una ley en el Congreso para intentar cambiar estas indemnizaciones, pero nunca se aprueba.